El fenómeno de la violencia se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta usualmente a tres protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien la contempla sin poder o querer evitarla. El maltrato escolar entre pares muchas veces pasa inadvertido por los profesores, provocando serias repercusiones en la conducta de la víctima, como ansiedad, baja autoestima y bajo rendimiento académico. Bullying y convivencia escolar, en Vivir con Sentido. José Fernando, bienvenido. Gracias. Tú eres psicólogo y posees un magíster en educación en la Universidad de Harvard. Además, eres director ejecutivo del programa Aulas en Paz. También eres consultor de ministerios de educación y organismos internacionales. Tienes una interesante hoja de vida, sobre todo para temas de violencia y de paz, ¿cierto? Sí. Ok. José, ¿por qué no hablamos sobre el bullying? ¿Qué es el bullying? El bullying es un tipo de agresión. Ha pasado en el país y en la región que se ha puesto como de moda hablar de bullying, entonces todo el mundo lo está confundiendo con muchas cosas que ocurren en la escuela y fuera de ella relacionadas con la agresión de los niños, niñas y adolescentes. Y el bullying es precisamente importante porque no es cualquier cosa. El bullying es un subtipo de agresión que se caracteriza por tres aspectos. El primero es que es una agresión repetida. No es burlarse de alguien una vez, no es pegarle a alguien un día o burlarse de él, es burlarse, pegarle, excluirlo y decir esas cosas muchas veces. Es repetido. Ya ahí uno comienza a ver por qué el tema es importante. La segunda característica es que es sistemático, es decir, que son los mismos que agreden a los mismos de manera repetida. Y la tercera, que es quizás la más problemática, es que hay un desbalance de poder. El que ejerce agresión siempre tiene mucho más poder que el que es objeto de agresión. Y entonces, cuando uno se da cuenta de estas tres características, de alguna manera ve por qué es un tema importante e impertinente. Porque no es cualquier cosa que tenga que ver con agresión entre niños. Es algo que se da muchas veces de los mismos y que implica a alguien que está abusando de su poder frente a alguien que no tiene poder. Ese desbalance de poder es un desbalance, es decir, de edad o de fuerza o de... Puede ser de muchas cosas relacionadas casi siempre con diferencias. Lo que nos hace diferentes nos hace también tener diferente poder. Y es bien distinto dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo soy fuerte físicamente y alto, de golpe en un contexto determinado yo puedo tener más poder sobre otros y abusar del que es chiquito y débil. Pero eso no es necesariamente cierto en todos los contextos. Hay algunos contextos en donde de golpe el chiquito, por alguna razón, puede tener más poder que frente a los otros, porque digamos se puede rodear de amigos, tiene alguna bandita que lo acompaña o tiene algo en su personalidad que hace que sea más fuerte que los demás. No hay unas características definidas para esa diferenciación de poder. Sí hay algunas pistas: la corporalidad, la estatura, la fuerza, la habilidad para los deportes o la habilidad académica. En las niñas lo estético, las niñas que son más bonitas o percibidas como más bonitas frente a las que no, las niñas que son distintas, que no se visten tan bien, las personas que usan cierta ropa en ciertos contextos, todo lo que nos hace diferentes puede ser objeto de ¿Ese desbalance es solo entre jóvenes? No, hay algunas corrientes que solo piensan que hay bullying entre niños y jóvenes, pero claramente eso se da también entre adultos y en contextos laborales. Se llama mobbing, pero es la misma cosa. ¿Cómo se llama? Mobbing. Tiene las mismas características del bullying, pero entre adultos. Entonces, ¿Y hay bullying entre alumnos y maestros, o maestros y alumnos? También puede haber desbalance de poder de maestro-alumno, pero también de alumno-maestro. Claro. Hemos visto, por ejemplo, colegios en donde hay alumnos que pertenecen a pandillas, en donde claramente esa pertenencia les da mucho más poder que sus profesores. Y profesores que salen atemorizados huyendo de alumnos que los amenazan. Bueno, eso pasa mucho en los colegios. Eso pasa mucho en los colegios. Las amenazas no son bullying en sí misma, ¿no? Tienen que estar las tres cosas. Tienen que ser repetitivo, sistemático y con el desbalance de poder. ¿Y qué consecuencias trae? Tiene consecuencias muy graves. Hay una cosa muy interesante en el bullying, y es que tenemos que desligarnos de la idea de que el bullying es problema del bully, que está agrediendo a alguien que no tiene poder. El bullying es un fenómeno mucho más sistemático. El bullying configura un triángulo en donde está el que agrede, el que está siendo agredido y todos los que están observando, que son claves para prevenirlo y para manejarlo. Y las consecuencias del bullying van a los tres tipos de actores: el que ejerce la agresión,
tiene graves consecuencias en términos de que puede aprender, que con la agresión obtiene lo que quiere, deslegitimar, más bien legitimar la agresión como un medio adecuado para obtener lo que se busca, quitarle gravedad al tema, desensibilizarse y no conectarse emocionalmente con la víctima. La víctima obviamente está en riesgos de pasarla mal, hay riesgos de depresión, puede haber ideación suicida y actos suicidas, hay riesgo de bajo rendimiento académico y en el mejor de los casos es alguien que le está pasando muy mal, que no quiere ir al colegio, que tiene miedo. Y hay otro riesgo, en los observadores, que es pensar que no es su problema y legitimar la agresión. Ok, perfecto. Pero la gran pregunta ahora es ¿por qué se hace bullying y para qué? Pero eso lo vamos a tratar cuando volvamos del corte, ¿vale? Ya volvemos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido de su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. José, volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué se hace bullying? Hay múltiples razones y digamos que casi siempre tiene que ver con que se configura un sistema en donde las personas que tienen más poder terminan abusando de otros. Esto de alguna manera termina siendo como natural. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes estudiaban, uno fácilmente puede identificar a aquellas personas que estaban solas, que eran distintas, que no caían bien, que tenían ciertas características que generaban rechazo, y también uno puede identificar a aquellos que eran populares, que tenían amigos, que eran valorados, que tenían cierto prestigio. No necesariamente es que esos van a volverse bullies porque sí, pero esas diferencias casi siempre terminan configurando algún tipo de burla, de juego, de agresión que comienza como parece ser algo muy ingenuo, pero que termina teniendo unas consecuencias muy negativas en todos los que están involucrados, especialmente en la víctima. Yo tengo ahí un punto clave y es que hace unos años, 15 años, 20 años, o cuando éramos estudiantes, pues eso pasaba y pasaba de una manera grotesca, sí, pero no se hablaba de eso. No. Y no se veía así y no se consideraba y se permitió mucho daño. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora sí estamos hablando de esto? Pues tú que hablas tanto del cambio cultural, creo que comenzaron a haber cosas en donde ese tipo de dinámicas se volvió algo que comenzamos a ver. Antes era invisible y comenzamos a ver que pasaba algo y que era grave. Antes había muchas justificaciones frente al tema, como que los adultos y los mismos niños pensaban que así era el mundo y que entonces simplemente el que tiene poder abusa de los demás y punto, y entonces uno tiene que volverse o poderoso para que no abusen de uno o defenderse como bien pueda para defenderse como en una especie de ley del oeste. Pero de un momento para acá, por las investigaciones, hay mucha investigación europea que permeó Estados Unidos y que comenzó a hacer que el fenómeno tomara como una visibilidad que no tenía. Y comenzamos sobre todo a identificar impacto en las víctimas. Por ahí comenzó la cosa. Eso te iba a preguntar, José, porque
Antes se veía lo que se vio, por ejemplo, en el 2014, en agosto del 2014, que un muchacho de 11 grados se tiró de un centro comercial aquí en Bogotá por discriminación, porque confesó que era homosexual. ¿Eso pasaba también antes? Sí, y digamos que pasan otras cosas. La mayoría de las masacres de gringas donde un muchacho con una escopeta y matan, tienen una historia de bullying asociada. No es porque todo el bullying vaya a promover eso, claro que no, pero sí es un factor de riesgo para que las personas, cuando ya no pueden más y tengan además cierto perfil, comiencen a tomar represalias de esa manera. Porque sigue siendo el tema ciego para muchos adultos. Es decir, yo una vez escuché a un psiquiatra de adolescentes muy famoso contando cómo a él le habían pegado y lo amarraban y su papá lo maltrataba y cómo en el colegio también, y que él no se había traumatizado, de que cuál era ese problema ahora del bullying. Y, claro, yo lo conozco y el tipo es un salvaje, grosero, pero dice que eso no, y muchos adultos dicen, a mí me pegaron y no me pasó nada. Claro. ¿Por qué se les hace invisible el tema a muchos adultos? En general yo siento que en Colombia y en Latinoamérica, pero especialmente en Colombia, tenemos una visión de la agresión un poco más laxa que en otros países por el contexto en el que vivimos. Como que nos hemos tenido que desensibilizar un poco también para sobrellevar todo lo que se nos viene encima cada vez que uno ve un noticiero y cada vez que uno convive en la calle con toda esta agresión que a veces uno vive. Y eso yo creo que crea ciertos mecanismos para que la gente crea que así es el mundo, que eso es legítimo y que no hay nada que hacer. Que es normal. Que es normal, exactamente. José, hablemos un poco de la historia del que hace bullying, o de la gente que hace bullying. Ese muchacho, joven, adolescente o niño que hace bullying, ¿tiene una historia en su casa, por ejemplo, o en su vida familiar? No necesariamente. Puede que sí, pero puede que no. Algunas veces han sido víctimas de bullying. Es muy usual que uno sea víctima de bullying, por ejemplo, en su curso y vaya a montársela a los de los cursos claro, de los niños más pequeños. Eso pasa, pero no es realmente común. Hay muchos perfiles construidos sobre los bullies, pero no hay un perfil único. Lo único que parece ser común a todos los tipos de bullies es que tienen una carencia de empatía. Son personas a las cuales le cuesta un poco más de trabajo conectarse emocionalmente con el sufrimiento de otros. Y entonces, por lo tanto, es mucho más fácil para ellos ejercer la agresión sin sentirse mal. ¿Y hay alguna relación? Yo trabajo mucho con adolescentes difíciles, con drogas, con suicidio, y yo podría decirte que la mitad de la gente que llega a nuestros tratamientos es gente que ha recibido bullying sí, y gente que hace bullying, ¿no? Pero no sé si existe una relación de vulnerabilidad entre haber recibido bullying y vulnerabilidad a las drogas, vulnerabilidad al suicidio. Yo creo que sí. De hecho, las personas que son víctimas y agresores al tiempo son los que tienen más vulnerabilidad. Tienen la doble vulnerabilidad porque tienen tanto los factores de riesgo que tiene el agresor como los que tiene la víctima. Los que solo agreden son menos vulnerables que los que agreden y reciben también agresión. Eso es muy interesante. Perfecto. Bueno, ¿qué hacer en casos de bullying? Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas.
Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. José, ¿qué hacer en casos de bullying? Pero antes de hablar de eso, es importante también aclarar que la violencia, o digamos esa agresión, no solamente la ejerce el victimario, la víctima, sino el que está viendo y no hace nada, ¿cierto? ¿Qué hacer en esos casos? Sí, no es que ejerza violencia, pero sí se convierte en cómplice por no hacer nada. Es muy importante para pensar qué hacer, ubicar a las personas en ese triángulo del que está agrediendo, el que está siendo agredido y los que observan. Porque las investigaciones han mostrado que las acciones más eficientes para terminar el bullying no están ni con estos, sino con los que están viendo. Porque el que está agrediendo tiene una motivación muy fuerte y tiene muy poca motivación para dejar de hacerlo. Está ganando poder, prestigio, seguramente hay un montón de gente que lo celebra, y el que está siendo agredido, como tiene un desbalance de poder tan fuerte, es una persona que usualmente está sola, no tiene quien lo defienda, ni siquiera se para a decir que no le gusta, termina muchas veces riéndose de las propias burlas, no pide ayuda, no tiene la fuerza necesaria para pedir ayuda. Entonces este no va a hacer mucho tampoco para salir de allí. Los que tienen la empatía que le falta a este y la asertividad que le falta a este son los que están viendo. Entonces, cuando los que están viendo se pillan que hay bullying y se paran y dicen cosas tan simples como, oiga, ¿sabe qué? Eso no es chistoso. Espichar a la gente contra los muros no es chistoso, por favor, no lo hagan más. Esos chistes aquí no me gustan, chistes homofóbicos, chistes racistas, chistes sexistas, por favor, no los hagan. Estos son los que tienen más poder, sobre todo las niñas. Las niñas tienen un poder gigante sobre la agresión en los niños. Hay unas investigaciones que muestran que la intervención asertiva de una niña, cuando hay un niño agrediendo, solamente con una cosa que le haga ver al niño que la niña lo desaprueba, eso termina la agresión más o menos en 10 segundos. Al revés no. A las niñas no les importa mucho lo que pensemos del asunto. Puede ser verdad. Bueno, y los padres que saben y no hacen nada, pues también es un fenómeno de complicidad. Claro. O los padres que sí saben y van y le dicen al niño, oiga, vaya, defiéndase y péguele para que aprendan que con usted no se mete. Digamos, eso tiene lógica, ¿no? Porque uno dice, pues, ¿cómo por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque primero está construyendo un ciclo de violencia, le está enseñando a su niño que las cosas se manejan así. Y eso obviamente no es lo que queremos, más en un país que quiere construir paz y en una región que también la está construyendo. Bueno, ¿qué hacemos? Pero por otro lado, cuando tú le dices a un niño que está sin poder que trate de levantarse contra uno que está acá, lo que usualmente pasa es que este lo estripa. Y entonces lo que logra un padre que le dice eso a un niño en una situación de bullying es que este niño esté en más riesgo y que lo agredan más y peor y que el bullying empeore. Es muy riesgoso eso. ¿Qué hacer? Tenemos papás viéndonos. Si un papá sabe que su hijo hace bullying o le hacen, bien, ¿cómo manejarlo? Primero recordar ese triángulo. Nuestros hijos siempre están involucrados en una situación de bullying, porque el bullying siempre está. Puede que sea víctima o victimario. Sí, no tan visible, pero es víctima, victimario u observador. Entonces supongamos que mi hijo está como victimario. ¿Qué tengo que hacer? Primero, abrirme a la posibilidad de que es cierto, porque lo que hacen los papás casi siempre es decir no.
mi hijo no puede ser así, porque además se defienden de un aparato institucional que casi siempre está basado en el castigo, y el castigo no le gusta a nadie, y lo que crea es precisamente que nadie asuma responsabilidad de nada. Entonces, no lo tendría que defender de nada. Piense que esta es una oportunidad valiosa de aprendizaje. Uno tiene que aprender a que uno puede ser agresivo, no es que no lo seamos. Lo que logramos en la vida es más controlarnos, no es que aprendamos a la agresión, lo que hacemos es más desaprenderla, y es aprender a controlarnos y relacionarnos con los demás de una buena forma. Eso lo puede aprender el hijo de uno cuando puede estar agrediendo a otros. Y lo siguiente que tiene que hacer es prepararse por los ataques de los otros papás. Porque si es cierto que mi hijo está agrediendo a otros, las otras familias se me van a venir y van a pedir sangre. Y entonces yo tengo que lograr desligarme de eso, no tomarlo de manera personal y darle la vuelta para que sea realmente una oportunidad de aprendizaje, para que mi hijo y nosotros como familia aprendamos algo. Bueno, y si es el caso contrario, le hacen bullying a mi hijo. Ahí lo primero es controlarnos. Porque cuando un papá siente que están agrediendo a un niño, también va a pedir sangre y va a llegar al colegio a pedir cabezas. Y pedir cabezas no tiene sentido porque esta vaina no es de una gente que es mala, sino es una dinámica. Y entonces, después de que me controlo, lo que puedo hacer es primero apoyar a mi hijo. Decirle, yo estoy acá, vamos a hacer todo lo posible, es una situación difícil. Nunca regañarlo. Porque usualmente los papás con muy buenas intenciones y llevados por su preocupación terminan a veces regañando al pobre. ¿Por no defenderse o algo así? Sí, por bobo. Okay. Y obviamente eso es lo que menos necesita un niño que no tiene poder y que están agrediendo. Si lo agrede el papá, que también tiene poder, termina el papá también haciéndole bullying sin querer. Con buenas intenciones, esto no lo hace nadie con malas intenciones. Lo otro es trabajar para que ese niño se empodere, que tenga amigos es fundamental, que sepa pedir ayuda y a quién. Que él reaccione cuando lo están agrediendo, no que se quede callado. ¿Pero reaccione cómo? Primero, sin agresión, porque la reacción agresiva no solamente lo pone en más riesgo, sino que construye un ciclo de violencia que queremos terminar. Y seguramente lo van a seguir molestando todavía más. Algunas veces es tan simple como que el niño se pare, mire a los ojos al que lo está molestando y le diga, ¿sabes qué? Por favor, eso no lo hagas más. Pero por definición, a ese niño le cuesta mucho hacer eso porque es el que no tiene el poder psicológico y físico para hacerlo. Pero lo puede lograr. Hay programas de empoderamiento y de entrenamiento que van desde cosas muy puntuales como esas del lenguaje no verbal. ¿Cómo te vas a parar? ¿Cuál es el tono en el que le vas a hablar? ¿Cómo lo vas a mirar? Ese tipo de cosas es importante. Pero también rodearse de personas. ¿A quién le puedes pedir ayuda? ¿Al profesor? A otros adultos, me tienes que decir a mí cada vez que te pase. Y siempre comunicarse con el colegio de inmediato ante cualquier sospecha. Porque los colegios ahora tienen el deber de construir rutas de atención sobre el bullying y sobre todas las cosas que atentan frente a la convivencia escolar. Es un proceso, lo estamos construyendo, vamos a demorarnos seguramente, pero el colegio es el primer paso. Hay que evitar contactar a los otros padres. Contactar a los otros padres casi siempre es agrandar el problema. Porque los papás obviamente tienen muchas emociones ahí involucradas y terminan peleando entre papás, y lo que era un conflicto o un problema de agresión entre niños se vuelve un conflicto de agresión entre familias. Pero lo más importante no es el papá del bully o el papá del victimario, de la víctima, perdón, es el papá del observador, que son la mayoría además, y que son los que tienen el poder de determinar la cosa. Y además hay algo muy bonito en términos de educación para la democracia, y es que el problema de la agresión no es pillarse a unos malos para castigarnos, ni compadecer a unas víctimas y algunas veces revictimizarlas, sino crear una dinámica en donde el grupo mismo se autorregula y donde los observadores se vuelven responsables de lo que le pasa a todos. Ok, bueno, José, desafortunadamente se acabó el programa y en resumidas cuentas es un tema también de conciencia, de tolerancia para amar la diferencia en el otro. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias Efraín. Muchas gracias. Chévere. Y a ustedes gracias por estar aquí con nosotros.